pueblo argentino es de Boca y el pueblo jamás se equivoca. Por eso nuestros ídolos no son uruguayos ni chilenos. Los bolivianos devolverán a Boston la pasión por el juego más popular del mundo. Wow, we are witnessing tonight a modern tragedy. Para empezar, y tal como lo había prometido en su momento, recuerden, si este video alcanza la suma de 10.000 me gustas, con gusto haré una segunda parte. y claro, como soy hombre de palabras, he aquí la tan ansiada secuela. Aunque vale decir que la misma tendrá un ligero cambio, porque en esta oportunidad nos centraremos, y dije en plural porque no estaré solo, en el Lost Media. Es probable que te preguntes a qué me estoy refiriendo con este curioso término. Bueno, Lost Media o material perdido en español es una expresión genérica usada para englobar todo contenido que ha sido destruido, extraviado o parcialmente difícil de encontrar, como por ejemplo lo podría ser un capítulo de una serie, una película, un videojuego, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso que nos ocupa hoy, el fútbol, podemos encontrar en él una interesante cantidad de material desaparecido, desde partidos, mascotas, grabaciones, entre otros. Por eso en esta curiosa recopilación, hoy junto a varios colegas vamos a darle su correspondiente contexto a cada cosa extraviada. Dicho esto y sin más nada que agregar, continuemos. En un principio, la Copa América 2020 iba a ser organizada en conjunto por Argentina y Colombia. Sin embargo, el torneo no se pudo llevar a cabo en ese mismo año debido a la crisis sanitaria. En 2021, todo indicaba que la competencia se iba a realizar, pero diversos problemas de índole social en el país cafetero y sanitario en su barrio platense provocaron que la máxima entidad del fútbol sudamericano, es decir, la Conmebol, le diera la sede a Brasil. Esta determinación provocó que toda la comercialización que tenían ambas sedes quedara totalmente inservible. Como por ejemplo el caso del álbum Panini. El único sobreviviente de esta limpieza fue la mascota, Pibe. Probablemente resistió todo este aluvión porque la edición de Brasil se tuvo que hacer a las carreras. O si no, quién sabe qué le hubiera pasado al pobre perrito. En el año 2006, la Federación Mexicana de Fútbol presentó a quien iba a ser la mascota oficial de la selección mayor, Espinito. Curiosamente, y a pesar de que su nombre tenía razón de ser, ya que remite a un elemento básico de la gastronomía mexicana, o sea, el nopal, al final esta mascota fue descartada ante el increíble rechazo que generaba en el público mexicano. Y es que si uno mira con suma atención su diseño, no es difícil comprender el porqué de este repudio, es que era feísimo. Previo al Mundial de Rusia 2018, el canal deportivo argentino Teis Sports sacó una publicidad en la que una voz en off se dirige al presidente ruso Vladimir Putin y le recuerda su política contra los gays. Mientras esto pasa, se utilizan frases e imágenes alusivas al amor entre hombres dentro del contexto futbolístico. El material era creativo, pero no generó elogios en el público, sino más bien rechazo por sus alusiones a los lugares comunes homofóbicos. Tanto fue el lío que el gobierno de Rusia consiguió que Teis Sports cancelara definitivamente la difusión del comercial, por ser una falta de respeto al Estado ruso. Fue un partido amistoso que se jugó a puerta cerrada en el Campín de Bogotá, donde la selección Colombia derrotó 7-1 a su similar de Guyana. Este partido sirvió como preparación al conjunto cafetero para el partido frente a Perú por las eliminatorias rumbo a Brasil 2014.
De este encuentro no hay mucho de qué hablar, ya que no se transmitió, salvo por el hecho de que uno de sus mejores jugadores, Radamel Falcao García, no fue tenido en cuenta para este juego por culpa de una lesión. Aún así, Colombia destrozó al pobre Guyana. A principios del siglo XXI, Windows Live Messenger fue la mayor red social que existía en su momento. En él, cada usuario podía no solo mandar mensajes, sino también hacer videollamadas y hasta jugar videojuegos con sus contactos. Increíble, ¿no? Increíble. Bueno, uno de esos juegos que estaban disponibles era el Messenger League, una liga de fútbol donde podías competir con tus amigos. Lamentablemente, en el 2013, Messenger fue absorbido por Skype, provocando así el fin de este programa. Al principio, la cuarta edición de la Copa Mundial Femenina de Fútbol iba a disputarse en el país asiático. Sin embargo, debido a la epidemia del síndrome respiratorio agudo severo que se presentó a meses previos del comienzo de la Copa, a la FIFA no le quedó de otra que trasladarla a Estados Unidos. Como compensación, se le otorgó a China la organización del torneo para el año 2007 y mantuvo su participación como anfitrión en ambos campeonatos. Sí, aunque no lo creas, existió un videojuego oficial del gigante europeo. El mismo se lanzó para las consolas PlayStation 2, Wii, PSP y PC, pero como podrás imaginar, no llamó mucho la atención y vendió muy pocas copias. Pero lo más curioso es el caso de un port de este mismo título que se lanzó para Nintendo DS. Lamentablemente, este es tan raro de encontrar en su versión que se pensó por un momento que había sido cancelado. Pero no, sí existe. Fue un spot publicitario lanzado en la red social rusa de Burger King, donde invitaba a las mujeres rusas a quedarse embarazadas de los jugadores de las selecciones participantes. ¿Qué? El premio, un suministro de por vida de Whoppers y 3 millones de rublos, unos 40.000 euros básicamente, por el mérito de haber, y cito, importado a la nación genes cargados de buen fútbol. ¿Qué? Sin comentarios. ¿Te acordás de las mascotas del Mundial 2002? Bueno, yo no, porque eran soporíferos. ¡Sos un hijo de puta! De todas maneras, en su momento la FIFA le tenía tanta expectativa a estos seres bizarros que para patrocinarlos les pagaron a una productora para que hiciera una serie animada sobre ellos. Sí, aunque no lo creas. No, te digo, ni me sorprende. Bueno, el asunto con este caso es que existe un doblaje latino perdido. El mismo se sabe que fue realizado en Colombia, pero no hay un solo fragmento de ello. Spheris cuenta con todos los adelantos tecnológicos y una cautivante historia que seguro llevará a convertirla en el éxito de la temporada. No. Supuestamente, a finales de julio de 2010, el famoso canal de televisión de paga infantil Cartoon Network sacó un avance donde transmitía un partido del Monterrey. De más está decir que su sola premisa es absurda, porque estamos hablando que un canal que se centra en las series animadas fue capaz de trasladar un partido de fútbol a su espacio televisivo. Obviamente, es falso. En el año 2012, la Juventus sacó una camiseta donde la vecchia señora presumía de haber ganado 30 scudettos con sus 3 estrellas doradas. Para todos aquellos que no siguen a la Serie A, cada vez que un equipo logra sumar 10 scudettos, se puede poner encima de su escudo una estrella. Ahora bien, había un problema, o mejor dicho, dos con este asunto. En primer lugar, la liga italiana solo le reconocía 28 scudettos a la Juve. Esto es debido a que después del escándalo del Calciopoli, al equipo de Turín se le fue retirado 2 scudettos por haber cometido fraude deportivo. El segundo es que, tal como lo dije al principio, Juventus sacó una camiseta, pero no Nike, su sponsor de aquel entonces. Por esto, la Juve fue sancionada y tuvo que retirar la camiseta y de paso pagar una multa a la empresa de la pipa por haber violado el contrato de sponsorización.
Más allá de alguna que otra fotografía de la época, no hay registro audiovisual de lo que fue la primera final de la Copa Libertadores entre Peñarol y Olimpia. Puede parecer una obviedad al tratarse de 1960, sin embargo, la final recibió mucha cobertura a nivel sudamericano, lo cual sorprende el hecho de que no haya ni siquiera un solo fragmento de ese encuentro tan determinante como histórico. El 14 de octubre del 2014 tuvo lugar en el Estadio Partizan de Belgrado, Serbia, el partido clasificatorio para la Eurocopa de Francia 2016 que enfrentó a las selecciones de Serbia y Albania. Sin embargo, pese a que estaba todo listo para celebrar dicho cotejo, este mismo tuvo que ser suspendido debido a los graves incidentes que se produjeron tanto dentro como fuera de la cancha. Para entender un poco de lo que originó toda esta tensión, debo contarte su contexto. En Europa existen conflictos territoriales en ciertos países. Para evitar estos incidentes, la UEFA determina que varias selecciones no quedasen encuadradas en un mismo grupo. Sin embargo, las selecciones balcánicas fueron una excepción al no haber existido un conflicto bélico entre ambos países, a pesar de la cuestión de Kosovo que culminó en el consecuente conflicto de 1998. Como notarás, esto fue un craso error. Del partido en la actualidad quedan pocas grabaciones de la transmisión televisiva, posiblemente para desalentar la tensión entre ambos países. El partido cero es a lo que se le denomina el encuentro que enfrentó a los equipos de Atalanta y Valencia durante el marco de los octavos de final de la Champions League del 2020. Ni el resultado ni el transcurso del encuentro es lo que le dio este curioso apelativo, sino su triste trasfondo. Esa noche de Copa Europea se juntaron 45.000 espectadores en el estadio de San Siro de Milán para ver a sus respectivos equipos. En ese entonces, la amenaza del COVID en China parecía ser entonces lejana, pero solo 2 días después del partido, Adriano Trevisan fallecía a los 78 años cerca de Padua y se convertía en la primera víctima mortal del coronavirus en Europa. Días después se reportaron más casos de COVID y todos compartían una triste coincidencia: todos estuvieron en aquel partido. Para peor, 15 días después del encuentro, la curva del número de contaminados comenzaba a dispararse brutalmente en Bérgamo, convirtiéndola así en uno de los focos más afectados para la entonces epidemia. ¿Fue el Atalanta Valencia el desencadenante de todo esto? Varios expertos de la materia y la propia OMS creen que pudo haber sido el responsable de la expansión de la enfermedad en el viejo continente. Tras saberse este triste hecho, todos los resúmenes que había de ese partido fueron eliminados de las redes sociales. El motivo, desconocido, pero no es difícil presuponer por qué fue. Tal como su nombre lo indica, es todo aquel contenido comerciable que quedó sin valor tras la negativa o expulsión de una sede mundialista como organizador del evento. Un gran ejemplo de esto es el Mundial de Colombia 86. Tan solo miren las estampitas, las pegatinas, los diarios que iban a estar a la venta para promover lo que hubiese sido el espíritu mundialista. Una verdadera lástima. A Colombia no le gusta hacer las cosas grandes y hoy en día vale mucho dinero conseguir la sede para un país. Fue el resultado final de un partido de fútbol en el que tuvo lugar la mayor goleada de la historia reconocida por el libro Guinness de los Récords, el día 31 de octubre de 2002, durante la final de la THB Champions League de 2002 en Madagascar, entre la AS Adema y SODL Mirne. El motivo de semejante resultado se debió a una protesta de este último con la federación por presunta corrupción arbitral. Así que para hacer una clara puesta en escena, el director técnico del SOL Mirne exigió a sus jugadores hacerse tantos goles en contra como fuera posible. Por su parte, el AS Adema no intervino al ser este su clásico rival.
Por tanto, sus jugadores se limitaron a ver cómo su eterno enemigo se humillaba futbolísticamente hablando. Oh my God, esto va a ser épico, papus. Tristemente no hay un registro audiovisual de este curioso encuentro. Aunque no lo creas, el primer partido de la Copa Mundial de Estados Unidos 94 no se transmitió en suelo estadounidense. ¿El motivo? Simple, la cadena nacional prefirió transmitir la persecución del famoso actor O.J. Simpson tras haber sido acusado por la policía de Los Ángeles de asesinar a su ex esposa, Nicole Brown, y a Ronald Goldman, un camarero amigo de Nicole. Tal fue la repercusión que generó este lamentable hecho que la Copa quedó en buena parte relegada a un segundo plano. Fue el repechaje o la repesca intercontinental UEFA Conmebol que definía el último cupo para ir al Mundial de Alemania 74. El mismo fue jugado entre las selecciones de Chile y la Unión Soviética. El partido de ida se celebró el 26 de septiembre de 1973 en Moscú, en una fecha donde Chile había tenido cambios políticos considerables debido al sangriento golpe de Estado que se produjo en el país tan solo 15 días antes. Del encuentro de ida, que terminó sin goles, no se tiene ninguna grabación, algo muy inusual considerando la importancia de este, quedando solo alguna que otra foto de origen ruso. El motivo de la no transmisión se debió a que las autoridades soviéticas prohibieron la entrada de periodistas y cámaras al estadio, probablemente para no grabar lo que podría haber sido un mal resultado para el local. Al final, Chile clasificaría al Mundial por walkover, cuando los soviéticos se negaron a ir al país sudamericano argumentando cuestiones morales. Escándalo Deportivo fue una serie de especiales transmitida en forma episódica en el Canal 9 de Televisa, México. Ahora bien, ¿por qué aparece en el último nivel? ¿Qué cosa oscura o rara podría traer consigo? Bueno, escucha atentamente porque te aseguro que no lo vas a creer. Este programa se centraba, al igual que un iceberg, en contarte todas las polémicas y grabaciones más turbias que podría haber en el mundo deportivo. Uno de los más recordados fue una recopilación de las muertes más impactantes de los deportistas. ¿Y saben lo más increíble de todo esto? El programa se transmitía en horario familiar. Es de entender por qué Escándalo Deportivo duró tan poco en la TV. ¿Cuántas infancias se perdieron? Más que Perú y Austria, se podría englobar a todas las competiciones deportivas que no fueron transmitidas en las Olimpiadas de Berlín 36. Pero quiero centrarme en este duelo porque causó mucha repercusión a nivel fútbol y hasta político. Pero, ¿por qué? Simple, porque tras empatar a 2 en el tiempo regular, ambas selecciones tuvieron que ir a tiempo extra. Allí la selección peruana le metió 5 goles a su par austríaco, aunque 3 fueron anulados por supuesto fuera de juego. De todas maneras, la selección incaica clasificaba con este resultado de 4-2 a las semifinales. Sin embargo, las pocas horas después de finalizado el encuentro, Austria exigió una revancha argumentando que hinchas peruanos habían ingresado al campo de juego con el fin de agredirlos. Ante esto, el Comité Olímpico y la FIFA le dio la razón a Austria, a pesar que no había forma de probar que tal osadía había ocurrido. Por tanto, anularon el resultado y reprogramaron el encuentro. Esta vez debía jugarse a puerta cerrada. ¿Por qué no te vas un poquito a la p***? No obstante, como te imaginarás, tal partido nunca se llegó a disputar porque simplemente Perú se retiró de los juegos en señal de protesta. Al no ver una grabación o siquiera foto de la supuesta agresión, nunca sabremos si la versión de los austríacos era cierto. Las malas lenguas dicen que la decisión del comité estuvo amparado por el mismísimo Adolf, ya que hubiera sido contraproducente la propaganda alemana que una selección no aria ganase la medalla de oro. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ocurrió o no la susodicha agresión? El 19 de diciembre de 1983 robaron en Río de Janeiro el trofeo de Jules Rimet, la primera Copa del Mundo.
Desde entonces no volvió a aparecer nunca más, convirtiéndose así en uno de los mayores misterios de la historia del fútbol. Según la versión oficial, el trofeo, luego de ser robado, fue fundido en oro. Claro, la versión oficial. ¿Y qué hay de la extraoficial? Porque tiempo después, y tras morir en situaciones bastante raras, varios de los sospechosos, como así algunos de los testigos del caso, contaron que el robo fue un encargo de un coleccionista italiano, el cual había pagado $100.000 al grupo para llevar a cabo la operación, y que el trofeo sigue ahí, en alguna parte. De ser cierto esta versión, entonces el santo grial del fútbol descansa ya no en un museo, sino en la casa de algún coleccionista rodeado de otros tesoros. ¿Sabes qué? Creo que esta es mi mejor obra maestra. Ahora sí, gente, este video terminó. Si te gustó, dale me gusta y suscríbete a mi canal para ver mucho más contenido. Por cierto, seguí mi cuenta secundaria Nero Contesta y mi cuenta de Instagram por si te interesa. De resto, chao, hasta luego y sobre todo, gente, y ahora más que nunca, por favor, cuídense.